Huffington Post. Hasta en 6 ocasiones le han preguntado los periodistas a Pedro Sánchez sobre el acuerdo del Partido Socialista con EH Bildu y la respuesta ha sido la misma. Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita en la interlocución del Gobierno de España con distintos grupos parlamentarios. Responsabiliza al Partido Popular por votar en contra de la 5ª prórroga del estado de alarma. Si el Partido Popular, en lugar de votar que no, o se abstiene, o como es lógico en un partido de gobierno, que por cierto gobierna en comunidades autónomas afectadas, lógicamente por el COVID-19, hubiera votado a favor. Pero esta no es, desgraciadamente, la realidad. Las protestas en la calle contra la gestión de su gobierno frente al COVID también son una realidad, especialmente hoy con las concentraciones convocadas por Vox. Sánchez les ha enviado un mensaje. Piensan que el COVID puede ser una oportunidad para derrocar el gobierno, se equivocan políticamente, porque hay 4 años por delante. Pero en segundo lugar, creo que no hacen bien al país, porque el país necesita estabilidad. Una estabilidad que va perdiendo espacio, dando lugar a un clima donde la tensión política se traslada a la calle en forma de escraches. Sánchez se ha detenido en este punto. Cuentan con toda mi solidaridad y todo mi compromiso. Me parece inaceptable que en una situación como esta estén viviendo representantes públicos por defender sus ideas y gestionar y defender la salud pública y salvar vidas en nuestro país estén sufriendo estas conductas. Arrinconar todos esos mensajes de odio, de ira, que lo único que hacen es fracturar. Concordia, respeto y convivencia han sido las palabras que más ha repetido durante su intervención.